Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestros afiliados y consejeros de Cámara. Hoy tenemos el gusto de tener a la candidata a diputada por el Distrito 17, ¿verdad? Por el Distrito 17, Ernestina Castro Valenzuela, por la coalición Juntos Haremos Historia. Primero que nada le explico cómo es nuestra estructura del evento para después darle la palabra. Primero le damos la palabra a nuestro presidente para la bienvenida oficial. Luego él me regresa la palabra para leer un poco de su trayectoria y luego pasamos a una ronda de preguntas y respuestas en 3 grandes rubros. Y esos rubros, pues vamos agotando algunos temas, damos chance de que haya preguntas y respuestas, ya sea de los asistentes o de gente de la plataforma que nos haga las preguntas. Y así agotamos los 3 temas y cerramos con un pliego petitorio que nuestro presidente le lea de lo que queremos ser escuchados, ¿no? Entonces, le damos la palabra a nuestra presidente, Jesús Nares. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a los que nos siguen en la plataforma de Facebook, socios, afiliados y también público en general. También bienvenidos a los que están aquí presentes. Siguiendo nuestra agenda electoral, hoy tenemos la visita de la candidata diputada aquí presente. La idea es que nos escuches y escucharte con la propuesta y que veas más o menos cuáles son los temas de interés que andamos buscando aquí en Cámara y ver tu propuesta política también para que la gente te conozca. Estamos haciendo un ejercicio abierto, hemos recibido a todos los partidos de todos los candidatos, bueno, ya llevamos muchos, ya vamos muy avanzados yo creo que eso ha sido lo enriquecedor de este ejercicio. Muy bien, me permito leer su CV. Ernestina Castro Valenzuela, con una profesión, o bueno, varias, con su preparación en la normal básica como profesora de educación primaria. También tiene una licenciatura en psicología educativa y una licenciatura en derecho, que es el último estudio que tuvo. Una semblanza bastante amplia, muy buena trayectoria. Se desempeñó en la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, a la que ingresó en noviembre de 1982 y concluyó su periodo por jubilación en diciembre del 2010. Estuvo adscrita como directora de Jardín de Niños también y maestra de educación secundaria en asignaturas de formación cívica y ética, y tiene bastante trayectoria en el ámbito social. Se ha dedicado al activismo social en temas como la representación y coordinación actual de grupos de adultos mayores ante el INAPAM, ¿verdad? Participa activamente en la lucha magisterial en contra de la reforma ejecutiva como asesor en aspectos jurídico-legal. Participa conjuntamente en organizaciones en la organización ciudadana en Cajeme, la recolección de firmas para impulsar la ley 3 de 3, gestiona apoyo y denuncias a víctimas del delito, acciones de ayuda y solidaridad con grupos vulnerables. Ha trabajado en convenios con la Congregación Mariana Trinitaria en beneficio de las personas más necesitadas, y bueno, sí tiene bastante trayectoria en la parte social, ¿no? Y pues bienvenida, queremos darle más tiempo a lo que es las preguntas y respuestas para poder conocer su propuesta y que nuestros afiliados la conozcan. Mire, le comentaba hace un momento que nuestra estructura está en 3 grandes temas, pero primero me gustaría, me faltó decirle que vamos a tener una pequeña ayuda aquí de este timer que nos va a marcar los tiempos. Cuando lo escuche, pues nada más trate de ir cerrando, ¿no? Nos va a guiar para tratar de cumplir con todos los temas, para eso nos sirve. Nos gustaría saber que usted nos platique en alrededor de 5 minutos para qué quiere ser diputada por el Distrito 17 y si tiene algunas comisiones ya identificadas. Bueno, muy bien. Primero que nada, agradecer el que nos reciban esta tarde, agradecer la invitación, la apertura que está teniendo Canaco para las distintas fuerzas políticas, para los distintos candidatos a los diferentes puestos de elección popular en este proceso electoral 2017-2018. Y bueno, creo que Morena se complace, ¿verdad?, en tener ese tipo de acercamientos con la Cámara, que nos inviten y que nos escuchen en estas propuestas, y con mucho gusto estamos aquí para hacer lo propio, no nada más para venir a decir lo que traemos, sino que también enriquecer o recibir las propuestas que ustedes tengan, o el público que está ahorita viendo esta transmisión, pues nos tenga bien hacernos llegar. Tenemos ya algunas propuestas ahí que son enunciativas más no limitativas, ¿no? Entonces, por eso estamos ahorita en este foro, pues para atender y para ver
cómo podemos enriquecer nuestras propuestas. Atendiendo ya al planteamiento, ¿por qué quiero ser diputada? Bueno, hemos trabajado, como ya se mencionó ahorita, a través del currículum o de la semblanza que tienen ahí, que nos hemos dedicado pues al activismo social, principalmente. Hemos abanderado varias causas, varias luchas, entre ellas la de los maestros en contra de la reforma educativa. También participamos en el no al gasolinazo, fui vocera del no al gasolinazo, y entonces en ese andar por el activismo social, al menos de mi parte, me di cuenta que no solo bastaba con tener la lucha a través de un activismo social, sino que era necesario ya transitar hacia el activismo político, porque en el activismo político o en los puestos de elección popular es donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces es donde más injerencia hay para cambiar las cosas, y no desde del activismo social, que pues nada más nos concretamos a señalar y nos escuchaban y no nos escuchaban, y bueno, no había esa apertura o esa sensibilidad política para atender las causas que nosotros hemos abanderado. Entonces creemos necesario que hay que estar ahí donde se toman las decisiones para poder nosotros revertir lo que consideramos que atenta contra los intereses de la ciudadanía o los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, básicamente lo hacemos, en mi caso, por una convicción de tratar de incidir en que la problemática que tenemos ahorita en el país, no solo aquí en Cajeme, sino que a nivel país tenemos una problemática muy fuerte en varios aspectos. Entonces, creemos que tenemos que ir participando de manera ciudadana, de manera social, de manera política, para ir siendo que sea atendida esa problemática. Excelente. ¿Alguna comisión que ya hayan identificado como parte de, en dado caso, de ser electo? Mira, yo creo que todas son importantes. Yo creo que a mí a lo mejor algunos me ubicarían en educación por mi carrera, ¿no? Que sí me gustaría también, pero también me gustaría estar en la comisión de gobernación, ¿verdad? Donde está lo de transparencia, rendición de cuentas, todo ese tipo de cuestiones que son ahorita muy importantes debido a la problemática que tenemos de corrupción y de impunidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que serían en desarrollo económico igual. Creo que podemos tener el perfil para algunas comisiones. Todavía no está estrictamente definida, pero sí hay un abanico de posibilidades donde creo yo que me puedo desempeñar pues de una buena manera, ¿no? Y aportarle. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos al primero de los temas, que es seguridad pública. ¿Cuál sería su postura respecto a este tema de seguridad pública y qué propone desde el Congreso del Estado? Bueno, en seguridad pública tenemos un problema a nivel nacional, ¿no? No es secreto que tengamos uno de los peores crisis en materia de seguridad. Hay mucha violencia, hay mucha corrupción. Aquí a nivel municipio estamos ahorita bueno, ya tenemos varias administraciones, pero se ha agudizado en la anterior y en esta, los homicidios, la delincuencia, robos, una serie de situaciones que han agravado y que han preocupado a la sociedad y que nos tienen pues realmente preocupados, pero también ocupados a nosotros, ¿no? Que estamos dentro ahorita del activismo político, y por lo tanto creo que se tiene que hacer un planteamiento integral, ¿no? Integral, porque esta problemática no es derivada de una sola cuestión, sino que es multifactorial. Y entonces, por lo tanto, la solución, los planteamientos tienen que ser también de esa manera, ¿no? Que sean ejes transversales lo que vayan a converger para la solución de esta problemática. Ahorita yo traigo nada más, en lo que les envié, traigo un planteamiento que tiene que ver con el nuevo sistema penal acusatorio. Estamos viendo que se instrumentó pues en el 2008 y que ahorita ya van casi a 9 años y no se termina de implementar, ¿no? Aquí en Cajeme,
tenemos el centro donde se supone que van a ser las sesiones, ¿no? De los juicios orales sin terminar. No hay la infraestructura. Siempre nos pasa aquí en México, ¿no? Que hay una reforma de algo, y la lanzan y entra en vigor, pero no contamos con los elementos necesarios para que esa reforma se implemente y surja los efectos para lo cual fue creada. Entonces aquí tenemos ese problema, que no hay una sala, la infraestructura no está todavía. Luego tenemos una situación también de problema de capacitación. Hay una organización que se llama México Evalúa, y ahí ellos arrojan algunas estadísticas donde tienen que ver con que la capacitación de 10 ministerios públicos, 8 no han recibido la capacitación necesaria, ¿no? Entonces, de ahí podemos darnos cuenta que en materia de capacitación, pues hace falta mucho por hacer. Igual aquí en los policías, a quienes les toca ahorita la tarea de integrar el expediente, son los que primero son los responsables de levantar el informe policial homologado. También vemos que ellos no tienen tampoco la suficiente capacitación para hacer una buena integración de ese expediente. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que el sistema penal no sirva, sino que hay situaciones de las cuales todavía no han sido, que por una u otra razón no las hemos tenido, como lo que hablamos ahorita de infraestructura, la capacitación, por citar algunas, y que eso impide que este sistema sea con los efectos que fue planteado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, mi propuesta sería hacer una revisión exhaustiva de ese sistema, ¿no? De los códigos penales, de los códigos de procedimientos, para poder hacer, de momento ahorita, yo me iría por una recalificación de los delitos, porque el año pasado dejaron de ser delitos graves muchos delitos que le duelen a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que revisar ese catálogo que fue considerado no grave. Tenemos el delito el abuso sexual, que no es delito grave ya. Y bueno, es un tema sensible, un tema que cómo es posible que un abuso sexual no sea considerado delito grave. El allanamiento de morada, ¿cómo es posible que entre cualquier sujeto a tu casa, que te invada tu privacidad y que no sea considerado delito grave? Tenemos el tema también del peculado, no es delito grave. Entonces, ¿cómo es posible que queramos que se tenga la intención de atacar o de combatir la corrupción y la impunidad si tenemos un delito que no es grave y que es el peculado? Entonces, son como una serie de incongruencias, ¿no? Ok, muy bien. Pues precisamente eso nos gustaría saber cómo desde el Congreso y con esta acción de análisis de la legislación que mencionaba hace un momento, cómo podría desde su perspectiva como diputada electa disminuir los homicidios. Bueno, yo creo que leyes tenemos las suficientes. Hay muchas leyes ya. Tendríamos que analizar puntualmente cada una de ellas que tiene que ver con los delitos, como te comentaba, pero también tenemos que ver qué es lo que no funciona de esas leyes y tratar de implementar estrategias que sí tengan un impacto positivo. En la cuestión de los homicidios, yo creo que tiene que haber pues una estrategia integral, ¿no? Que tenga que ver con cuestiones de educación, de cultura, de deporte, de espacios, donde la gente, o también generación de empleos, porque mucha de esa problemática es derivada de que hay mucha necesidad, mucha falta de empleo, y hay gente que incluso dice que roba porque quiere comer. Entonces yo creo que se tiene que atender desde todos esos factores, desde todos esos contextos, y ver cómo podemos ir atacando el que vaya disminuyendo pues esos delitos. Y desde el Congreso usted lo que haría es buscar, analizar leyes específicas para esos rubros.
Así es, analizar y también proponer estrategias que vengan a minorar pues, la tendencia delictiva, claro. Ocupando a la gente en empleos, en deportes, canalizándolas hacia otras áreas que nos permitan pues que se vayan disminuyendo. Muy bien, hace ratito tocaba lo referente a daño patrimonial, ¿no? Robo a casa, hogar o incluso nosotros comercio, ¿no? Que también es importante las empresas. ¿Algo en específico desde el Congreso para buscar disminuir los robos a casa, habitación, comercio? Bueno, en ese sentido, pues aquí mi planteamiento es endurecer esas penas, ¿no? O sea, que sí se considere como delito grave, porque estamos ahorita pues en un contexto que estamos asfixiados por esas situaciones, por esos delitos que se están cometiendo y que quedan impunes. En el recorrido que he estado haciendo con los diferentes sectores o con las colonias, en los barrios, ese es el clamor, que dicen, oye, es que yo denuncié, fueron, lo detuvieron y a las 3 horas ya estaba suelto. Entonces no puede ser posible que no haya una pena que tengan que pagar por un delito que se cometió. Entonces sí, yo pienso que sí se tienen que recalificar, se tienen que convertir en delitos graves y se tienen que endurecer esas penas. Voy a sonar muy inquisitoria, pero dadas las circunstancias, creo yo que tiene que haber un castigo acorde a lo que están cometiendo, ¿no? Claro, al daño, al perjuicio que se tenga. Es su propuesta, si es que usted puede decir. Sí. Muy bien. En cuanto a adicciones y marginación social, desde el Congreso, ¿cómo podría ayudarnos a disminuir los niveles de adicción y marginación? Bueno, el problema de la adicción también es un problema serio que está presente en nuestra sociedad. Es una problemática pues que tiene también varias aristas, entre ellas pues igual la falta de empleos, que tiene que ver también con la falta de oportunidades, de estudiar, de tener una profesión o de tener algún trabajo digno. Entonces, y la facilidad con la que están las drogas ahorita en la sociedad, ¿no? Están muy a la mano, ¿no? En cualquier tiendita, en cualquier esquina, todo eso. Y bueno, esos son temas que también tienen que ver con corrupción. Yo creo que también debe haber un programa de salud, que atienda verdaderamente a las personas que están en las adicciones. Ahorita tenemos pues muy pocos espacios dentro de los sistemas de salud institucional, ¿no? Entonces no hay la cobertura suficiente, de hecho se la dejan nada más a los centros esos que hay ahí que son como asociaciones civiles, pero que no tienen una regulación estricta por parte del sector salud y que pues queda en duda el perfil que atienden a esos centros, ¿no? Entonces habría que regular, habría que reforzarlos y habría que también tener programas dentro de las instituciones públicas del sector salud. Muy bien, excelente. Pues pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Quiero que sea usted presente. Sí, adelante usted primero. Bueno, hablas de tipificación de los delitos, ¿no? Sabemos que no son considerados delitos graves el robo, el allanamiento, por ejemplo, y aparte de eso tienen que ser infragante. Hay muchas otras cosas que están afuera, ¿no? de la ley ahí. ¿Se puede hacer una legislación que por estado estemos separados a la tipificación a nivel federal? Bueno, se puede en el sentido de que mientras no sea contrario a la Constitución, sí se puede. O sea, podemos separarnos como Estado y hacer una tipificación de delitos específica para el Estado de Sonora en la que califiquemos estos delitos como graves, sin salir de la Constitución federal. Sin salir de la Constitución, sí, pues toda ley debe ser en concordancia con la Constitución. Entonces, si es una problemática social y no es contraria a la Constitución, pues sí se pueden recalificar esos delitos. Y, o bien pedir a través de los vía exhorto de los diputados federales o de los congresos que la exigencia o la petición, ¿verdad?, de que se apoye esa propuesta a nivel federal para que también dentro del Código Federal sean recalificados. Aquí fuimos el último estado que implementó la nueva ley, ¿no? Sí. Entonces, pienso yo que por eso vamos un poco más atrasados. Puede ser, sobre todo, en que no esté
hablabas del la recinto, infraestructura. la infraestructura del recinto para los juicios orales, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si llevamos esa propuesta ir a hacer en tiempo y forma o en corto plazo, cómo podemos hacerle para que se tipificara rápido estos delitos? No, pues tiene que ser lo más rápido posible, pues porque si bien es cierto, eso no tendría nada que ver con que no esté funcionando el sistema o cómo esté funcionando. Sí, hablaba de ¿no? tiempos, pues, que los entramos tiempos, hasta el último, vamos a ir al juego, y ahorita también podríamos esperar a que todavía termináramos una cosa para empezar con otra. No, hay que empezar, y de rápido porque tenemos la problemática fuerte y una demanda social también. Entonces ahí está un compromiso. Fuerte. Sí, así es. Muy bien. La pregunta que yo tenía más que pregunta es también como una especie de análisis sencillo. Si bien lo que nos afecta mucho como comerciantes o como cámara es el robo a comercio, y obviamente a casa habitación, ¿no? Ese también es obvio, pero ¿cree que desde el Congreso existe el suficiente apoyo a programas específicos a prevenir este tipo de delitos en el comercio? O dicho de otra manera, usted de llegar nos podría ayudar si le fundamentamos una propuesta a establecer, si no presupuestos, sí apoyos específicos para fortalecer o prevenir el delito a robo en comercio. Mira, desde el Congreso se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Siempre y cuando haya voluntad política. Entonces, habiendo buena voluntad por parte de los legisladores, se pueden lograr, claro que sí. Porque la función del legislador no es nada más hacer leyes, crearlas, presentar iniciativas, modificarlas, derogarlas. No, también hay un aspecto que tiene que ver con fiscalización, con auditorías, con exhortos, con propuestas que tienen y compromisos también de gestión que uno puede hacer ante otras instancias. En este caso, si se necesita recursos, etiquetar algunos recursos para implementar alguna estrategia, bueno, pues se buscan esos canales para que o bien cuando se hace el presupuesto que viene destinado al municipio, ahí también se lucha, se pelea, se defiende para que se incluyan en ese presupuesto llevar a cabo estrategias que está demandando un sector o la población. Entonces, claro que sí. Y sobre todo, pegado a esa pregunta, ¿cree que se esté haciendo suficiente o usted se compromete a hacerlo lo debidamente correcto en cuanto a comparecencias, en efectividad? O sea, y llamar que el Congreso llame a funcionarios públicos a comparecer del por qué tenemos algunos problemas de seguridad y rendirlos a cuentas. Claro que sí. De hecho debe ser lo fundamental. Pero no lo vemos. Por eso, porque no hemos llegado nosotros. Porque no hemos llegado. Pero sí, o sea, es una de las cuestiones lo vuelvo a repetir, por la cual me mueve estar dentro de esta contienda y querer ser diputada, porque veíamos como activistas sociales que pedíamos y solicitábamos y le exigíamos al Congreso y no teníamos ese eco, pues entonces, ¿cómo es posible? Decíamos que no tengan la sensibilidad social o la sensibilidad política para atender un reclamo social de la gente que ellos representan. Entonces es ilógico que no atiendan eso, ¿no? Entonces mi compromiso, claro que le entramos. Muy bien. Yo tengo otra pregunta aquí. Por tu perfil que estuvimos leyendo ahorita en tu currículum vitae, una de las comisiones que te puede interesar o que te gustaría participar es en educación. Sí, okay. Claro. La federación sacó del programa educativo de nivel básico lo que era civismo y valores. No está integrado desde hace tiempo. Sí. Okay. Una de las veces cuestioné yo al secretario del Estado de Educación que sí, ¿por qué no lo habíamos integrado al programa educativo Sonora? Porque lo liberaron. Sí. La idea es que los estados lo regionalizaran y lo hicieran al concepto de sus propios valores y su región ahí. Pues está libre todavía eso, ni siquiera he escuchado una propuesta de legislación de integrarlo, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que sería una muy buena idea o una muy buena propuesta que buscaran legislar y que se aplicara en corto eso, porque tiene mucho que ver con la formación, con la educación en sí. Entonces, no sé si lo traigas en tu plataforma política, pero podrías buscar hacer algo para hacer sí, claro. Sí, claro que sí. Yo creo que es muy importante, ¿no? Ahorita el tema relacionado con toda la problemática que estamos teniendo también se deriva de
dejadez que se ha dejado por parte pues, del sistema educativo de soltar esas materias tan importantes que en su momento creo que fueron muy efectivas y que fueron las que nos formaron a muchas generaciones dentro de esa escala de valores necesarios que debemos de tener y dentro del civismo también. Entonces ahorita hay mucho relax ahí, ¿no? Mucha flexibilidad en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con valores. Y por supuesto que sí se tiene que retomar. O sea, no todo lo que estaba antes es obsoleto, ni todo lo nuevo es la panacea. Entonces creo que se tiene que hacer un balance entre lo que nos funcionó en su momento y lo que ahorita tenemos como innovaciones, ¿no? Entonces hay que hacer un equilibrio para que estas cosas se puedan dar de tal manera que empaten y que puedan dar un buen resultado, ¿no? Sí se ha visto un desinterés en eso. Yo Sí, creo que sí hay que así retomarlo es, y con mucha fuerza. Muy bien. Así es. Pues si no hay más preguntas y respuestas en este tema de seguridad, lo damos por agotado. No tenemos ninguno en Facebook todavía, ¿verdad? Pasamos entonces al siguiente tema, que también es de suma interés para nosotros, que es el de desarrollo económico. Y en este tema nos gustaría saber cuál es su postura en torno a todo lo que tenga que ver con desarrollo económico en nuestro estado y qué propone de forma general desde el Congreso. Bueno, también en el tema del desarrollo económico, pues he observado que también aquí en el municipio tenemos también varias administraciones, desde mi punto de vista, que lo veo hasta cierto punto estancado, que no ha habido un detonante que permita que haya un incentivo, ¿no? O que haya las gestiones necesarias para que el desarrollo económico pues llegue aquí a Cajeme, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ahí hay algunas propuestas por parte, creo que ya estuvo aquí, bueno, sí estuvo, más bien, no creo, sí estuvo nuestro candidato a la presidencia municipal y bueno, y también a diputado federal. Entonces, en esa sintonía, yo sería una aliada, ¿no? Del presidente municipal para que esas propuestas que él tiene, pues se vayan detonando. Yo creo que aquí, pues la generación de empleo, tenemos muchos jóvenes que no logran encontrar un empleo acorde a sus estudios, a su profesión, tienen que emigrar, no hay la suficiente fuente de empleo aquí para las distintas profesiones, hay 22, creo, universidades, y de esos egresados, pues difícilmente pueden colocarse en un trabajo pues que les reditúe más o menos en función a lo que ellos estudiaron. En ese sentido, pues sí, sí estoy abierta a las propuestas que ustedes como Cámara me hagan. Yo traigo una muy básica y que tiene que ver con el recorrido que empezamos a hacer al inicio de la campaña y que lo empezamos por la zona rural. Y bueno, si aquí vemos que hay un abandono, no se imaginan cómo está en el área rural, ¿no? Entonces, el área rural en su momento, pues fue hasta cierto punto considerada como un sector próspero, porque hubo un momento en que Obregón fue considerado como el granero de México, el Valle del Yaqui era pues reconocido a nivel nacional, y bueno, ahorita esas comunidades se están quedando solas y rezagadas. Entonces, yo tengo una propuesta para el Valle del Yaqui, para las comunidades, de que se gestione y se legisle para la creación de un fondo para el Valle del Yaqui. Y ese fondo se puede componer tanto por presupuesto público como presupuesto privado, o se puede hacer un fideicomiso, que también ese fideicomiso pueda ser también de las dos componentes, tanto público como privado, y que venga a detonar pues una generación de empleos temporales, que venga a subsanar muchas de las carencias que ya se tienen, como por ejemplo en servicios públicos. Ahí en esas comunidades pues, no tienen ni una sola calle pavimentada en Campo 5 y ya está toda deteriorada. Y también está la necesidad de las cuestiones que tienen que ver con drenaje, con lo más básico que ustedes se puedan imaginar, están esas carencias. Entonces, en ese sentido fue que yo hice mi propuesta inicial, pero les repito, esto no es
limitativo, ¿verdad? Claro. Y me llama la atención que en el plan que usted nos hizo llegar antes del evento, sí vengan algunos indicadores interesantes en ese tema, ¿no? Sí. Muy bien los indicadores, índice de abatimiento de pobreza, de incidencia de delincuencia, violencia, índices bastante bien estructurados, Sí, muy claro. específicos. Bien, hablando del mismo tema de desarrollo económico, nos gustaría ver su postura, nos gustaría conocer su postura y su plan para lograr una equidad presupuestaria para Cajeme. Específicamente el presupuesto, nosotros le llamamos equidad presupuestaria, que venga más acorde el presupuesto a la cantidad de habitantes o a algún otro rubro, pero que no se note tanto la diferencia, ¿no? O sea, que llegue a lo que tenga que llegar, etiquetar lo que tenga que etiquetar. ¿Cómo lo pretende lograr eso? Bueno, también dentro de una de mis propuestas, no sé si trae por ahí, hay una bolsa, creo que trae un díptico, donde viene mi compromiso, pues, de pelear, de luchar, de exigir, lograr el mejor presupuesto que se haya tenido en la historia aquí de Cajeme, ¿no? Para atender pues todo lo que se ocupe, todas las necesidades principalmente que tengan que ver con el desarrollo económico, porque si no hay desarrollo económico, pues ¿qué hacemos, no? Entonces nos vamos quedando como ciudad, pues rezagados, y entonces sí, es justo, es necesario atender el conseguir no solo el presupuesto estatal, sino que también buscar, tocar puertas para bajar recursos que vengan etiquetados para ciertas áreas y rubros, que no se desvíen, si vienen para desarrollo económico, que se apliquen en lo que se tenga que hacer para fomentar ese desarrollo. Muy bien. Y en cuanto a impuestos, política de impuestos para nuestro estado, ¿piensan dictar nuevos impuestos, alguna reforma o al revés, alguna mejora en temas de impuestos? No, pues estamos en contra, ¿no? Sí, pero para buscar, por ejemplo, que hubiera más presupuesto, pues no sé si estamos suficientes en recursos, pues. Bueno, pero recordemos que, bueno, nosotros cuando estábamos en el activismo social, observábamos, veíamos, por ejemplo, cuando lo del gasolinazo, decíamos, bueno, ¿por qué cargarnos el impuesto a nosotros si tenemos un gobierno que despilfarra, tenemos un gobierno que no es austero, tenemos un gobierno que se gasta en cualquier cosa y no es capaz de sacrificarse? Entonces, ¿por qué no tenemos que sacrificar los ciudadanos teniendo de dónde echar mano? Entonces, la idea es que haya una eficiente manejo de los recursos públicos, que haya una verdadera austeridad dentro de todas las secretarías de todos los órdenes de gobierno. Eso implicaría que no haya aumento de impuestos. Usted pelearía porque no haya aumento de impuestos. Claro, que si queremos ese tipo de presupuestos, bueno, no va a ser a través de echar mano de incrementar los impuestos, sino de ver dónde podemos reducir el gasto, dónde podemos ahorrarnos, dónde puede aplicarse una estricta austeridad para lograr jalar esos recursos y que no se le cargue al pueblo. Muy bien. En cuanto al tema de mejora regulatoria, facilidad para trámites, accesibilidad, rapidez, eficiencia. Sí. ¿Tiene algún plan desde el Congreso para esto? Bueno, es que hay que revisar cuáles son las trabas de cada una de las áreas donde se necesiten. Generalmente, pues sí, hay mucha burocracia. Yo creo que hay que destrabar, hay que dar todas las facilidades. No tenemos por qué complicar las cosas al ciudadano. Los servicios se tienen que hacer de manera pronta, expedita y de la mejor manera. Muy bien. En temas de economía, pero hablando de promoción de nuestro municipio y de nuestro estado en el resto del país o del mundo incluso, ¿alguna iniciativa que ya tengan para lograr esta promoción de nuestro municipio, de nuestro estado? Bueno, la promoción creo que se tiene que hacer en base de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí nos hace falta más espacios que terminar de hacer o que promover. Yo recuerdo que hace varias administraciones hablaban de un corredor turístico hasta la presa. Y bueno, se quedó nada más en que nada más ampliaron un poquito la carretera y hasta ahí llegó. Tenemos un parque de ahí de Loviachi que tiene años que el proyecto, no, sí lo empezaron, de hecho está ahí
una pancarta donde dice que los recursos federales y sabe cuántos miles de pesos, pero que no sabemos dónde quedó ese dinero. Entonces yo creo que sí tenemos que llevar una fiscalización bien puntual de lo que se presenta y de lo que se hace, de lo que se dejó de hacer y por qué se dejó de hacer y dónde está ese presupuesto. Muy bien. ¿Alguna política o iniciativa o algún programa incluso para incentivos al sector empresarial? Así como la promoción económica de afuera, de atraer inversión, a veces tiene ciertos estímulos para el sector empresarial ya existente. Bueno, yo creo que el sector empresarial sí debe ser estimulado, motivado, apoyado, porque generalmente más los empresarios medianos, ¿no? De mediano hacia abajo, porque son los que más ocupan. Y generalmente a veces los recursos de apoyo se van hacia los que más tienen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en los proyectos productivos o en los créditos, en los financiamientos, generalmente esos apoyos se van a los, como te digo, a los que más tienen. Entonces yo creo que habría que implementar o fiscalizar o auditar que esas políticas públicas se destinen hacia las personas que realmente lo ocupen, que realmente lo necesitan para impulsar sus empresas, para acrecentarlas, para modernizarlas, todo lo que se ocupe, ¿no? Pero que sea de una manera, de un plano igualitario o de un plano donde se tenga que calificar dónde se ocupa más. Muy bien. Y el tema de continuidad en proyectos de alto impacto o de impulso a proyectos de alto impacto para nuestro municipio, programas específicos, algo que tenga que ver, que vaya a detonar el municipio. Bueno, pues yo creo que se tiene que abrir o que buscar que vengan inversiones que generen, por ejemplo, aquí no tenemos nada de manufactura, no se diversifican las actividades, ¿no? Como que se centra nada más en la cuestión agrícola, agropecuaria y no hay más allá. Yo creo que sí tendríamos que buscar esos contactos o esos... pues sí, eso es buscar, ¿no? De traer o de atraer más bien inversiones pues de tipo pues industrial, de manufactura. Muy bien. Con esto cubrimos los subtemas, entramos a la ronda de preguntas y respuestas. Sí, aquí tengo una. Ustedes, en caso de llegar, van a entrar a un gobierno que ya tiene 3 años de operación, con ya programas preestablecidos, vamos a decirlo así, con una forma, un estilo de trabajar ya con 3 años, vamos a llamarlo de experiencia. En la labor legislativa, ¿qué van a hacer específicamente con los programas que ya hay? Incluso unos que se han eliminado como apoyos al sector, hablamos de eso. Con nosotros hemos buscado algunas formas de créditos, financiamientos, apoyos, etcétera, capacitaciones, apoyos para desarrollar aquí también empresas de innovación. Ustedes, a esos programas, ¿ya tienen identificados algunos programas o van a buscar, si hay algunos que estén pendientes, como me decías ahorita, uno como el proyecto de la presa y todo eso, del camino y el paseo para allá? ¿Cómo van a hacer para integrarse a ese gobierno que ya trae su plan de trabajo y que ustedes van a llegar, vamos a decirle, al cierre del plan? Bueno, pues involucrarnos, solicitar lo que ya está ahorita planteado, ver eso que dices tú que se canceló o por qué se canceló, si era viable o no era viable, ¿verdad? Porque si nada más fue por alguna pues mala estrategia, pues yo creo que tendríamos que rescatarlo. Pero sí tendríamos que revisar y ver si son viables, si son también, pues, de qué manera se pueda impulsar, ¿no? No porque que tengamos un gobierno que sea de oposición, pues nos vamos a bloquear o vamos a negar a una posibilidad que tenga éxito futuro. No, pues no podríamos hacer eso, ¿no? Sino tendríamos que impulsar o que empujar a que se realice. Muy bien, hay una pregunta de Facebook que dice, ¿qué se debe hacer? Me imagino con ¿qué se debe hacer? Es que se compromete usted a hacer desde el Congreso. Una propuesta clara, dice, para apoyar el emprendimiento en jóvenes que recién egresan y no esperar a que los contraten aquí y peor aún, salir del estado del país para buscar oportunidades. Bueno, creo yo que
se puede hacer mucho desde, pues desde los apoyos que ahorita mencionábamos, ¿no? Creo que hay la Secretaría de Economía, pues están el programa de Joven Emprendedor. Yo creo que sería conveniente que esos jóvenes se acercaran, que esos jóvenes se interesaran, vieran cuántas posibilidades hay de apoyos y buscar dónde ellos les gustaría realizarse y buscar esos apoyos, porque sí los hay, programas hay. Entonces tendríamos que ver cómo se quieren ellos involucrar en esto. Claro, yo tengo un par de preguntas en este tema. Hace ratito hablaba de pues pelear el presupuesto, que es parte de la esencia de un diputado, pero cuando hablamos de buscar ese consenso y de conseguir el mayor presupuesto, se habla también pues vaya, jalar para su municipio. ¿Qué pasaría en caso de que otros diputados sean de algún otro partido o algo, pero que a final de cuentas entren? ¿Cómo hacer ese consenso? Porque pareciera que de repente no se logra ese consenso. Pues. O sea, o harían equipo con quien sea con tal de jalar. Todo lo que sea de beneficio, todo lo que sea para beneficiar al detonante económico o a traer cualquier tipo de beneficio a algún sector. Yo creo que es válido que se busquen los puentes y se buscan los consensos y no somos enemigos. Creo que todos quienes conformen el cuerpo de legisladores o conformemos, vamos sobre ese objetivo, ¿no? De traer beneficios y de crear esas condiciones pues de bienestar social. Claro. Entonces, estando en esa sintonía, pues yo no tengo por qué decir, no, es partido contrario, yo no voy a buscarlo o algo, no. Se tienen que buscar los puentes para lograrlo. Y precisamente en ese mismo tema del presupuesto, de conseguir etiquetar o de jalar presupuesto, ¿alguna metodología que ya hayan desarrollado o estén pensando desarrollar? Porque a final de cuentas, otros diputados de otros distritos pues también van a buscar, el presupuesto es finito, pues. Sí, entonces claro. Todos van a buscar el mejor presupuesto para su distrito o para su región o municipio, ¿no? Entonces, híjole, ¿hay algo que nos ayude a tener una base de cómo jalar esto? Pues mira, así una estrategia bien definida, pues soy sincera, pues no la tengo, ¿verdad? Pero yo creo que llegando ahí inmediatamente vamos a buscar esos canales, inmediatamente vamos a tratar de tender esos puentes y bueno, creo que una de las cosas que está de por medio, pues es mi oficio político o la buena intención o también el compromiso social que tengo de lograrlo. Y soy una persona perseverante, soy una persona que lucha y que lo logra, pues entonces creo yo que tengo la capacidad para lograrlo, ¿no? Muy bien. Y hay un tema más, no sé si tenemos de las aportaciones, de repente hay aportaciones voluntarias que pagamos cuando vamos a renovar tenencias, placas, etcétera, y que bien vale la pena a ciertas instituciones, ¿no? Beneméritas instituciones, pero de repente también hay aportaciones ahí como que, o el método, ¿no? Sí. Impuestos o parte moral sobre lo voluntario. Así es. ¿Tiene intenciones de ayudar con esta o buscar una modificación en esto? Bueno, yo creo que eso se tiene que consensar, ¿verdad? Se tiene que consensar en los diferentes sectores. Hay que implementar una estrategia en la cual podamos tener la participación del mayor número de ciudadanos para que ellos nos indiquen cómo está esa situación. Algunos pues no dicen nada, otros sí se molestan, otros a lo mejor son las formas con las cuales se fueron implementando e instituyendo estos. Y lo otro que a lo mejor en algunas personas, porque lo he escuchado, es la desconfianza que hay sobre el destino que tienen esas aportaciones voluntarias. Entonces yo creo que se tiene que consensar y se tiene que valorar y se tiene que replantear cómo hacerle en esas cuestiones. Bien, una pregunta que nos hacen llegar acá.
respecto a atraer empresas de manufactura y otros sectores, ¿alguna iniciativa o idea, legislación para atraer empresas que den empleos de mente, factura o mano de obra de mente, más que de mano de obra? O sea, como que la pregunta va enfocada más a atraer empresas que generen de mayor valor que simple y sencillamente mano de obra. Ajá, de servicios o de cuestiones de tecnologías. Que requieran profesionistas de mayor nivel que solo mano de obra. Bueno, yo creo que eso tendría también que ser en un colegiado, ¿no? En un grupo colegiado de personas que le sepan muy bien a las cuestiones de, por ejemplo, con el que pongan de desarrollo económico, con las cámaras, con las organizaciones que están más involucradas en ese sector. Habría que sentarse y de manera colegiada buscar cuáles van a ser esas estrategias y cuál es la mejor propuesta de tipo, por ejemplo, aquí ya sale, ¿no? Que no es de necesariamente manufactura, sino que otro tipo de ideas de empresas. Qué bueno que no los dice, porque eso retroalimenta pues nuestra percepción y bueno, mi función será avalar las mejores propuestas hechas por los diferentes sectores. Excelente. ¿Alguna otra, presidente? No. Bueno, agotamos el tema entonces de economía y nos vamos al tercer y gran tema de transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción, ¿no? En este tema nos gustaría conocer su postura y qué acciones propone desde el Congreso para mejorar estos conceptos. Bueno, la transparencia es un tema, pues, yo creo que relativamente nuevo, ¿no? Socialmente hablando y políticamente hablando también, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con la problemática que tenemos en cuanto a la corrupción y a la impunidad, que son los dos grandes males que nos aquejan ahorita actualmente. Entonces, en cuestión de transparencia, creo que hay mucho que hacer. Mucho que hacer, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, una de las propuestas dice revisar y perfeccionar los procedimientos para la designación de los integrantes del sistema estatal anticorrupción. Igual dice, por ejemplo, todo el secretario de la Contraloría lo elige pues, la gobernadora, el gobierno en turno. Entonces yo creo que tenemos que ciudadanizar esos procedimientos de elección. Yo propongo, sí, hace pues un mes creo relativamente, no sé exactamente, hubo una modificación al artículo 135 de la Constitución, donde dice que para la elección de los contralores, pues se va a tomar en cuenta la opinión de la sociedad, pero pues para mí eso y nada, pues es lo mismo, ¿no? Porque queda como en el aire, no aclara cómo se haría. En cambio, mi propuesta sería pues que se elija de manera a través de un proceso electoral, o sea, que participe la ciudadanía, porque finalmente es quien es el encargado pues de cuidar el patrimonio del pueblo. O sea, entonces, fuerza a esa sí, así es. Entonces, así como está, creo yo que no nos sirve de mucho, como está planteada, porque es nada más, y luego así está como muy vaga la propuesta, porque dice, pues darle o escuchar las opiniones, pero no vincula, no es vinculante, pues eso. Entonces, creo yo que no es la manera. Y así como se elige al fiscal, al secretario de la Contraloría, también está la elección de lo que antes era el procurador y que ahora es el fiscal general, y que también lo elige pues la vía el ejecutivo, ¿no? Entonces creo que también eso no es lo correcto, porque no se puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, si yo te pongo, pues te debes a mí, ¿no? Entonces, creo yo que quien los tenemos que poner, pues somos los ciudadanos, porque se deben de deber a nosotros, a la ciudadanía. Y
y bueno, como también el fiscal electoral, todo lo que tiene que ver con fiscalización, el Consejo de Anticorrupción también. Entonces, hay unos que los elige como este que lo eligió el Congreso, el Consejo de Participación, pero también sabemos que el Congreso pues está al servicio del Ejecutivo, ¿no? Entonces, no es un secreto a voces eso. Entonces, creo que también eso se tiene que ir cambiando y modificando, y que la decisión debe ser de la ciudadanía, se debe de abrir a la participación ciudadana. En una democracia no podemos dejar de lado que la ciudadanía sea nada más espectadora y que no forme parte de esos procesos. Muy bien. En temas, precisamente ya mencionó el sistema estatal anticorrupción, lo mencionó como, voy a inferir, o usted dígame si estoy mal, sí, de sus palabras, que buscaría cómo reformarlo o mejorar los procedimientos para tener un mejor consejo. Así es. Era un tema de los que traíamos. Algo respecto a sistema de denuncias contra la corrupción, ¿buscaría desde el Congreso mejorar o hacer unos mecanismos o más fáciles o más anónimos para denuncias contra la corrupción? Yo creo que se debe de fomentar la denuncia en todos los sentidos. Ahorita tenemos una problemática, ahorita que estamos en un proceso electoral, donde hay unos convenios firmados por algunas secretarías, entre ellas la de Cedesol o Cedesón aquí, junto con el fiscal electoral, de un blindaje electoral. Sin embargo, se están incurriendo en algunas situaciones de delitos ahí electorales, pero la gente, mucha por desconocimiento, otra porque no está acostumbrada a una cultura de la legalidad o a una cultura de la denuncia, no lo hace. Entonces creo que tenemos que también promover la cultura de la denuncia para poder llegar también a sí mismo a una cultura de la legalidad. Muy bien. El siguiente tema tiene que ver con acceso a la información pública de una manera más sencilla, o sea, si va a buscar hacer más sencilla el acceso a la información. Mira, aquí se tiene que dar una información amplia a toda la sociedad, socializar lo que hay y cómo es el mecanismo para acceder a esa información. Generalmente mucha gente sí quisiera tener esos datos, pero se topa con o no sabe el mecanismo o hay trabas administrativas. Entonces yo creo que eso se tiene también que destrabar y se tiene que tener esa apertura de ofrecer una información de manera pues fácil, ¿no? De manera no tan, sí, más sencilla, sí, definitivo. Muy bien, y el siguiente tema tiene que ver con la participación de organismos de sociedad civil o sociedad en general, ¿no? Si va a buscar fortalecer a través de modificaciones o de iniciativas nuevas la participación de organismos de sociedad civil. Sí, pues dentro de lo que ahorita existe es la ley de las asociaciones civiles. Pues creo que todavía ni siquiera la ley secundaria está, ni siquiera están, hay muchas cuestiones que también están en el aire en cuestión de estas organizaciones civiles. Habría que tener ese catálogo y checar cuál es el objeto social de cada una de ellas, porque muchas veces, también es un secreto a voces, de que hay fundaciones o de que hay organizaciones que se hacen con el fin de evadir impuestos o que con el fin de desviarle, de sacarle la vuelta, ¿no? A esa tributación, pero hay otras que sí, que tienen los fines comunitarios, los fines sociales, y que habría que revalorar y que estudiar también qué es de qué adolece esa ley que hasta ahorita está y que pues no tiene un presupuesto, no tiene una ley secundaria. Entonces yo creo que en ese sentido sí tendríamos que revisar. Muy bien, entonces abrimos la ronda de preguntas y respuestas en el tema de transparencia y rendición de cuentas. ¿Quieres empezar? Sí, ahorita que hablabas y te abriste el tema con la transparencia, que era un tema nuevo, ¿no? Que más bien relativamente. Sí, yo diría más bien que es un tema de hartazgo. Sí. Sí, en realidad, o sea, nuevo no es, ¿no? O sea, hace mucho que debería haber transparencia, pero ya estamos como que llenos o hartos de esa situación, y creo que es totalmente necesario ese punto, ¿no? Que no se den licitaciones abiertas, que no sepamos qué sucede con el dinero que aportamos, cómo se entrega, en qué momento y forma se entrega, si hay causas sociales, incluso hasta para el manejo de los mismos diputados que tienen un dote para apoyo social y todo eso. O sea, ¿en qué momento nos enteramos? De repente tienen 4 millones de pesos al año. Sí, ¿en qué se gastó? Pues en balones y en no sé qué, o sea, o en camisetas. Electorero el asunto. O sea, bueno, yo creo que por ahí va el punto, ¿no? Que
que el nivel que estamos buscando ya no es nomás eso, pues es nomás, es que nos den respuesta, ¿sí? De qué se está haciendo con lo que nosotros aportamos o lo que se aporta en todos lados a nivel nacional. Entonces, ese sería uno de los puntos más importantes. ¿En qué se va todo el dinero que gastamos? Pues tiene que ver con lo que ahorita mencionaba, ¿no? De transparentar o de agilizar esos procesos de información para que toda la población esté enterada. Sí. Hablamos de que, no, sí, es que sabemos que tienen un dote de 4 millones. Eso no es ser transparente. Claro que ser no. transparente es en qué se está gastando específicamente ese dinero y si todavía quedó, sobró, en qué se va, cómo se va a regresar, si ya se acabó, si no se acabó, si al final del cierre se lo tiene que acabar para que el siguiente año sea un presupuesto igual o mayor por una cuestión inflacionaria, una cuestión de crecimiento, etcétera. Pues es que yo pienso que se tiene que informar, ¿no? Cada diputado tiene ese compromiso de hacer público cuál es su función, no nada más cuántas leyes implementó, cuántas iniciativas presentó, cuántas modificó, sino que también todo el resto de su labor, ¿no? Qué auditó o qué hizo, qué recibió, dónde lo canalizó. Todo eso creo que es. O porque votó. Porque votó, exacto, porque votó principalmente. O porque no votó. O porque se abstuvo. No, sí, definitivamente. Esa es la idea. Esa es transparencia. Esa es la idea. Y eso es lo que hemos estado señalando desde el activismo social. Y lo curioso, usted lo mencionó ahorita, ¿no? ¿Será facultad el tener un ingreso como diputado para un dote para qué labores? ¿Está dentro de sus facultades? Pero bueno, más preguntas, Precio, algunas otras de transparencia. Yo tengo varias que anoté acá. Algunas de ellas tienen que ver con... Primero me voy con lo que dijo hace un momento. ¿A qué se debe? ¿Cuál cree que sea su punto? ¿Cuál cree que sea la razón por la cual el Congreso esté al servicio del Ejecutivo? Ahorita lo mencionaba. Creo saber la respuesta, pero me gustaría escuchar. Bueno, creo que ya lo mencionamos ahorita. Pues si yo te pongo, pues te debes a mí, ¿no? Entonces, generalmente son cuotas de poder o generalmente llegan porque son pues afines y porque les interesa tener a esa o tal cual persona, porque para que le facilite pues lo que va a presentar. Entonces, así básicamente yo lo veo desde ese punto de vista. Son compromisos que tienen los diputados que llegan, por alguna razón llegaron ahí a través de, pues es la primera persona, ¿no? La que manda en el Estado, el gobierno en turno, pues es el que maneja todos los hilos y generalmente son cuestiones políticas, son cuestiones de grupos de poder y por eso llegan ahí y a ellos se deben. Política de la que no queremos. Tocaste un tema ahorita, si yo te pongo, a mí me respondes, no sé. ¿No existe eso en el partido de ustedes? No. O sea, yo aquí estoy. Nosotros vamos a votar y si en caso te favorece el voto, los que estamos poniendo somos nosotros, vamos a decirlo así. Entonces, pues a nosotros nos debes. Pues, entonces, ahí la labor legislativa es tu distrito, con tu municipio y con la responsabilidad que tienes. Yo aquí no le debo mi candidatura más que a los méritos que he tenido, al equipo así de trabajo que anduvimos en una contienda interna. Y bueno, quedamos aquí y de esa manera y ahorita nos hemos mantenido en una campaña austera totalmente porque no tenemos los recursos que tienen otros, pero esos recursos les llegan igual, ¿no? Por apoyo de gente que en algún momento te va a pedir el favor para atrás. Entonces nosotros no queremos ese tipo de compromisos. Por eso andamos con esa campaña de tierra, a ras de suelo, de cara a la sociedad, para debernos, para debernos a la sociedad, pues nuestro compromiso va a ser con la gente, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Cuánto le toca a un diputado local de Morena gastar en su campaña? Bueno, el tope que marca el INE, creo que es 1.200.000, algo así, pero pues de dónde dije yo, ¿no? Pero por parte del partido es bien poquito y no es en dinero, es en especie, son como 30,000 pesos y luego nos dan un margen de 29 de público, entonces imagínate con 50 y tantos, ¿no? Y ¿Por qué tan poquito? ¿A dónde va el otro? ¿Cómo? ¿Por qué tan poquito? Es lo que les toca. Es que es lo que se divide, sí, se divide en todo, sí, pues la votación anterior aquí en Sonora pues fue
muy poquita, O sea, y son 72 municipios, luego son 22 diputados, entonces Ok. estamos, pero ahí estamos. Muy bien. Periodos ordinarios legislativos, ¿qué opinas? ¿Son cortos, son largos? ¿Buscaría mantenerlos, extenderlos? ¿Trabajan de martes a jueves? Yo creo que sí deberían de trabajar más, porque, bueno, se supone que cuando no hay la labor legislativa ya en el Congreso, se deben de venir a, pues, atender a su distrito, atender, pero vemos que no es así, pues, entonces hay tiempos muy ociosos, los veo yo, ¿no? Porque, pues, vienen a nada, a turistear, yo creo, entonces nunca vuelven al distrito, nunca vuelven a pues por lo mismo, porque no tienen compromiso con el pueblo. Y pues. las leyes que quedan pendientes, que son importantes, pues, o sea, luego los periodos no alcanzan, Así ¿no? es, yo creo que sí se tienen que extender. Buscaría buscar. Proponer, sí, claro que Excelente. sí. Por otro lado, hace ratito mencionaba las leyes, los que sean vinculantes, o sea, como se dice normalmente, que tengan dientes. Claro. Porque de repente tenemos muchas leyes y cuando pasan a quien los va a ejecutar, ya sea el judicial o el ejecutivo, pues ahí, ¿qué buscaría hacer para ayudarnos en este punto? Que tengan más dientes, que sean vinculantes. Bueno, yo creo que ahí todas esas leyes que tenemos, como ahorita que mencionaba, por ejemplo, no sé si se va a tocar ahorita el tema de participación ciudadana, tenemos una ley de participación ciudadana, pues igual que hasta ahorita, hasta la fecha, pues no se ha instrumentado ninguna de las figuras que se contemplan ahí. Entonces hay que revisar todas esas leyes que están ahí y que están pues ahí sin moverse, sin implementarse, sin aplicarse. Entonces yo creo que se tiene que impulsar la cultura de la legalidad. Tenemos que aprender a que las leyes que tengamos ahí las tenemos que aplicar. Muy bien. Respecto al fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción, pues es igual, es una posición que presentan ahí el Ejecutivo y que también se tiene para su designación, se tiene que ciudadanizar también su elección. Buscaría promover la ciudadanización. Sí, claro. El fuero. El fuero, yo creo que no debe existir el fuero, el que nada debe atender. Yo no lo ocuparía. Muy bien. ¿Quieres preguntar algo? No, nada más que me interesa que integremos lo de la ley de participación ciudadana para estar cuestionando los próximos futuros. Muy bien. Y lo que mencionaba del 6, sus integrantes, ¿alguna idea de cómo modificarlos o por qué modificarlos? ¿Siente que no, el Consejo no está armado? ¿El Consejo? Ajá, el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, el Consejo yo creo que también, pues, de todo lo que tenga que ver en materia de corrupción, todas esas fiscalías y consejos, toda la elección de ellos también tiene que abrirse a la ciudadanía. Tiene que participar la ciudadanía porque son los que van a representarnos o los que van a representar nuestros intereses. Entonces, todo eso se tiene que abrir a la ciudadanía. Bueno, aquí tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿hay alguna ley a la que usted le quiera dar algún seguimiento en particular? Que vaya a ser su eje. ¿Alguna ley? Pues la ley de participación ciudadana. La ley de participación ciudadana, la mencioné hace un momento. Y también preguntan, hablando de transparencia, dice, ¿por qué eligió usted este partido o al revés? ¿Por qué la eligió el partido de usted? ¿Por qué no? Bueno, nos elegimos mutuamente. No, a mí, pues vuelvo a mencionar, ¿no? Dentro del activismo social, pues nosotros nos dimos cuenta de que no había eco, se han conformado o portado de una manera muy insensible hacia los problemas sociales. Nada más vienen con los ciudadanos cuando son tiempo de elecciones, tanto el PRI como el PAN y los partidos aledaños o satélites a ellos, y creo que pues no podemos seguir con ese sistema de partidos que nada más se benefician, que ya hay grupos enquistados de poder, que ya hay que precisamente por eso son esas cuotas de poder y que mueven pues los hilos a su antojo, ¿no? Entonces aquí en Morena
yo veo la oportunidad de que es un partido pues de recién creación o formación y que es un reto, no crean que es fácil. Entramos a un partido de cero, como quien dice, porque aquí en Cajeme pues no hay una estructura, no había una estructura, se fue conformando. Luego también es muy difícil cuando tú quieres invitar que alguien entre o forme parte de las filas de Morena y luego empiezan, ¿no?, a quererte tasar en la misma forma que los demás, ¿no? O sea, la cola que ya traen pisando ellos se las adjudican también. Entonces, yo veo la oportunidad de construir, de ir construyendo un partido que tenga una verdadera vocación o sensibilidad política hacia las causas sociales y que vaya trabajando por reivindicar, ¿no?, lo que hasta ahora han sido los partidos. Creo que tenemos una oportunidad muy grande y una responsabilidad también y un compromiso también moral, ético, de convicción, hacer las cosas, que las cosas cambien y que se vaya reivindicando la función de los partidos. Muy bien, adelante, adelante. Tú vives en Esperanza, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el desarrollo de Esperanza? Estancado. No, es que el otro día comentaba con una persona de ahí y me dice que comercialmente está batallando mucho en niveles de drogadicción también. No como muchos otros sectores, pero hay muchos muy marcados ahí en Esperanza. ¿Qué pasa con esa región, con ese sector? Esperanza es la comisaría de las más grandes, si no la más grande que existe a nivel país. En territorio, ¿no? Y en población también. Pero también creo yo que es una de las más abandonadas, ¿no? No ha habido esa sensibilidad o ese oficio político por parte de las administraciones que han ido y venido en voltear los ojos a Esperanza, ¿no? Está exactamente la cuestión comercial o el desarrollo en lo económico. No hay nada en Esperanza, ¿no? Tenemos de vecino a Cócori y a Cócori sí le han estado inyectando pues por lo menos promoción turística, ¿no? Pero en Esperanza no hay nada, tenemos una plaza que no tiene ningún atractivo. Quiero mucho a mi pueblo, eso sí, y tengo arraigo ahí, pero pues hay que ser realistas, la verdad es que ha estado en completo abandono, ¿no? No hay nada que ofrecer al turismo y pues en cuanto a empleos y generación de eso, no. Nos estamos quedando pues las familias de mucho tiempo y ha emigrado mucha gente, incluso a colonias aledañas, no hay mucha gente en Villa Bonita que es Esperanza y bueno, creo que hay mucho que hacer por Esperanza. ¿Por qué por el distrito 17 y no por el 16, que es donde vive? Mira, el distrito, bueno, en Morena se hizo una selección, una insaculación más bien, para cumplir con la equidad de género. Entonces, en un consejo estatal se insacularon los distritos y nada más, aquí en Cajeme, nada más le tocó al 17 mujer. Entonces, como ya la ley cambió, entonces podemos contender en cualquiera de los distritos, siendo nada más del municipio, sí se puede contender, y así es de otro municipio, ahí sí ya no. Entonces, por eso fue que pues, fue la única oportunidad que hubo para mujer y no la quise desaprovechar. Fue un reto también para mí, ¿no? Fue un reto porque pues yo vivo en Esperanza y parte de mi trabajo lo llevé a cabo allá en Esperanza, pero la otra parte también la llevé aquí porque trabajé en la secundaria en la Federal 1 y entonces, y luego pues también cuando hemos estado abanderando alguna de las causas, pues más me la llevaba aquí en Obregón ya, ¿no? Entonces fue por eso que acepté contender y que afortunadamente pues sí quedé en esa contienda con la candidatura. Muy bien, pues si no hay algo más que agregar, otra pregunta, le damos la palabra a nuestro presidente para el cierre del evento. Bueno, pues en todo nuestro ejercicio de esta agenda electoral que hemos hecho, nosotros presentamos un petitorio de propuestas aquí en Cámara de Comercio y hacemos un ejercicio que nos firmes de enterada y aceptada, porque no es nada más que lo que ya hablaste. Simple y sencillamente es como que la conclusión de todos los temas que vimos y te los leo específicamente.
Las propuestas son competitividad fiscal, que como diputado promuevas el crecimiento económico a través de la aplicación efectiva de leyes y o propuestas de iniciativas, programas e incentivos específicos y reducción de la carga fiscal que fomenten la competitividad de nuestra región. Un parlamento abierto, promover mecanismos de participación efectiva atendiendo al llamado de la sociedad civil para garantizar la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas de la labor legislativa, específicamente con una agenda de trabajo y análisis con la sociedad civil previo a temas relacionados con el gremio empresarial. Respeto como un órgano de consulta, que aquí hablabas ahorita de la vinculación y de poder trabajar en equipo. Atender a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, donde se menciona que representan, promuevan y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo, y colaboran con el gobierno para lograr un crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de riqueza. Otro punto es una información parlamentaria, que seas enlace directo ante el Congreso del Estado de Sonora respecto a los intereses de esta Cámara en relación a los trabajos legislativos, al análisis de la información, al estatus de las iniciativas y a la publicación inmediata de tu postura y votación. Es que lo comentábamos también ahorita. Una gestión y planeación para promover iniciativas y proyectos en el que el sector empresarial y social le fundamenten, tal como la propuesta de la ley de compras que aún está en su seguimiento, ¿no? Y un ejercicio legislativo claro, donde promueva los mecanismos que garanticen la efectividad legislativa y la correcta ejecución de sus leyes. Yo creo que no es nada que no se pueda cumplir o comprometer, ¿verdad? Así es. Y más claro que el agua. Bueno, pues procedemos a hacer esta firma significativa de este documento. Aquí está, por favor. Muy bien, y aquí ponemos para la foto de recuerdo que llegamos a un acuerdo. La foto de la manita del coche. Muchas gracias. Bueno, con esto despedimos la transmisión. Gracias a las personas que nos siguieron por Facebook, los que estuvieron participando, las personas que están aquí. Y pues seguimos con nuestra agenda. Toda la semana vamos a tener visitas. Muchas gracias a todos.